Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien y si no, pues aquí estamos los dos, compartiendo este ratito. A veces no hace falta estar bien para estar acompañado, ¿no? Hoy te quiero hablar de una sensación que sinceramente creo que todos hemos tenido en algún momento. Esa especie de voz bajita que te dice, estás perdiendo el tiempo con tu vida. Esa frase tan jodidamente lapidaria te cae encima como una losa, que no grita, pero pesa mucho. Y mira, antes de que pienses que este vídeo va a ser una de esas charlas motivacionales de levántate y lucha, no va de eso. Va de entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué creo que eso muchas veces ya es avanzar. Hace no mucho, un domingo por la tarde, me pillé mirando el techo, no pensando nada profundo ni teniendo ninguna revelación, solo mirando, como si esperase que el gotelé me respondiera algo. Llevaba todo el día haciendo cosas entre comillas, porque eran más bien distracciones. Revisar el correo 10 veces, ordenar el cajón que no necesitaba orden, volver a ver vídeos de recetas que nunca haré. Y cuando me di cuenta de que había anochecido, tuve ese pensamiento incómodo. ¿Qué he hecho hoy con mi vida? Nada, o eso parecía. Pero lo más curioso de todo esto es que no era un día atípico, era uno más de muchos. Y esa es la parte que asusta, porque no es que te sientas así un día puntual y ya está, es que empieza a pasar cada vez más seguido, como una especie de eco que se va quedando en las paredes de tu rutina. Y claro, cuando la sensación se repite, empieza a calar, empieza a transformarse en una creencia y empiezas a pensar que efectivamente estás desperdiciando tus días, tu energía, tu juventud, tu vida, y eso jode. Porque no se trata solo de estar ocupado o no. Yo conozco a mucha gente que tiene horarios llenos, que va de un lado a otro todo el día y aún así se siente que no avanza, que el tiempo se les va como agua entre los dedos. Y luego te das cuenta de que el problema no es el tiempo en sí, sino cómo lo estamos viviendo. A veces parece que hacemos mucho, pero sentimos poco. Nos pasamos el día corriendo tareas, tachando pendientes, pero sin tocar ni una sola cosa que realmente nos importe. Y ahí está el truco. Puedes estar muy ocupado y aún así estar perdiendo el tiempo. Y ojo, que tampoco se trata de estar constantemente produciendo, de tener un propósito elevado o de ser el próximo gran inventor del siglo. No va por ahí. Se trata de sentir que tus acciones tienen sentido para ti, que al menos parte de tu tiempo lo estás usando en algo que te llena, que te hace sentir vivo, que no estás en piloto automático. Y aquí entra algo que creo que nos ha jodido mucho, las redes sociales, porque nos dan esta visión constantemente editada de lo que es una vida bien aprovechada. Vemos a gente viajando, emprendiendo, haciendo yoga en un tejado a las 6 de la mañana, leyendo libros de 500 páginas cada semana y encima comiendo sano. Y tú mientras, en pijama, a las 3 de la tarde, preguntándote por qué no tienes ganas de poner una lavadora. Y claro que no todos los días van a ser extraordinarios, pero cuando ves tantas vidas aparentemente tan intensas, tan enfocadas, tan estéticamente perfectas, empiezas a pensar que la tuya no vale nada, que estás haciendo algo mal, que estás quedándote atrás. Y ahí nace esa ansiedad de la comparación, esa angustia silenciosa que te acompaña mientras haces scroll. Porque no solo sientes que no estás haciendo lo suficiente, sino que ni siquiera sabes que deberías estar haciendo. Y eso es lo que más agobia, porque si al menos supiéramos qué queremos, podríamos trazar un plan. Pero lo peor es que esa confusión que se mezcla con la culpa, como cuando abres un armario desordenado, buscando algo que no sabes qué es, sabes que hay algo que falta, pero no tienes ni idea de cómo se llama. Y mientras los días siguen pasando, te prometo que no estás solo con esto y no estás roto ni estás mal por sentirte así. De hecho, que te plantees estas cosas ya dice mucho. Dice que te importa tu vida, que quieres que tenga sentido y que no te vale cualquier cosa. Y eso es algo bueno, aunque duela. Yo también he sentido ese nudo en el estómago, esa punzada de estoy perdiendo mi tiempo y ni siquiera sé cómo evitarlo. Y no te voy a dar soluciones mágicas. No hay un libro que lo arregle todo, ni un vídeo que lo cure, pero hay algo que me ha ayudado. Parar, sí, parar. No huir hacia adelante, no llenarme de tareas para no pensar, no fingir que todo está bien, solo parar, respirar, escuchar ese ruido de fondo que intento silenciar con notificaciones, con vídeos, con listas de Spotify, porque a veces lo que más necesitamos no es hacer más, sino escucharnos mejor, y en ese silencio incómodo a veces aparece algo, un deseo pequeño, una idea que habías enterrado, una emoción que lleva rato esperando,
no es una revelación divina, pero es un paso, una semilla. Y como toda semilla, hace falta cuidarla. No te va a dar frutos mañana ni pasado, a lo mejor ni siquiera la semana que viene, pero saber que está ahí cambia algo. Te da dirección, te da una razón para levantarte, aunque no sea muy épico, aunque no dé likes. Mira, a veces sentimos que estamos perdiendo el tiempo porque estamos esperando que algo grande pase, que venga una oportunidad que lo cambie todo, una persona, un momento, un golpe de suerte, como si nuestra vida fuera una película y estuviéramos esperando la escena importante. Pero la vida no es una peli, no tiene música de fondo cuando haces algo relevante, no te pones rótulos cuando entras en una nueva etapa. La vida real es más sutil, más silenciosa. A veces los cambios importantes empiezan con decisiones minúsculas, con cosas como levantarte 10 minutos antes, como hacer esa llamada que llevas semanas posponiendo, como decir que no a algo que ya no te hace bien. Y eso, aunque no lo parezca, no es tiempo perdido. Tiempo perdido es el que pasamos negando lo que sentimos, fingiendo que estamos bien cuando no lo estamos, viviendo con piloto automático por miedo a tocar el volante. Y sí, es incómodo parar, es incómodo sentir que no sabes hacia dónde vas, pero también es valiente, muy valiente, porque hay que tener agallas para sentarte frente al espejo, literal o metafóricamente, y admitir que algo no encaja. Y ese momento puede ser el inicio de algo nuevo, algo más tú. Y he hablado con mucha gente que ha sentido esto. Gente que ha cambiado de carrera a los 30, que ha empezado a estudiar algo nuevo cuando pensaban que ya no les tocaba, que se ha atrevido a emprender o a dejar una relación que no les hacía bien, y todos tienen algo en común. Ese periodo en el que sintieron que estaban perdiendo el tiempo fue justo lo que les llevó a cambiar. Y eso me parece muy potente, porque no es que ese tiempo estuviera desperdiciado, era parte del proceso. Era necesario para llegar a otra parte. Es como cuando caminas por una calle que no sabes si es la correcta, pero solo por andar por ella descubres otra. Si te hubieras quedado quieto, nunca habrías llegado ahí. A veces, sentir que estás perdido es la única forma de encontrarte. Y tampoco quiero romantizarlo. No voy a decirte que todo tiene sentido al final y que cada segundo de duda es mágico. No, a veces duele, a veces desespera, a veces te hace sentir pequeño. Por eso no significa que estés mal, significa que estás vivo, que sientes, que buscas, y eso hoy en día ya es bastante. Así que, si sientes que estás perdiendo el tiempo con tu vida, no te castigues por eso. No te llames vago, ni mediocre, ni inútil. Haz silencio, escúchate. Y si no encuentras una respuesta clara, no pasa nada. Pregúntate otra cosa. ¿Qué me está pidiendo esta sensación? Tal vez te está diciendo que no necesitas parar, o moverte, o cambiar, o quedarte. No lo sé, solo tú puedes saberlo. Pero esa incomodidad es una brújula. Y tal vez, solo tal vez, no estás perdiendo el tiempo. Estás madurando. Como cuando una fruta está en el árbol, aún no lista, pero preparándose. Parece que no pasa nada, pero todo está pasando. Y eso, amigo, amiga, eso también es vida. Gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Espero que este vídeo te haya servido, aunque sea un poco, y si no, al menos que te hayas sentido acompañado, que también es importante. Si alguna vez vuelves a pensar que estás perdiendo el tiempo, vuelve a este vídeo. A lo mejor descubres que lo que estás haciendo no es perderlo, sino darte el tiempo que necesitas. Nos vemos en el siguiente, ojalá con menos culpa y más calma.